diciendo? Sí, señor. Ya estamos en línea. ¿Me voy, por favor? Están transmitiendo. Bueno, compañeros y compañera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta nueva charla. Hace parte del ciclo de conferencias que hemos dicho vamos a adelantar por acá 3 semanas, que tienen que ver con temas de la realidad política y económica nacional y que pretenden pues que podamos tener elementos para que en las actividades que realizamos diariamente acompañemos pues nuestras opiniones y el papel de orientadores que tienen que jugar esta organización política. Agradeciéndole como siempre a Pascual, vamos a darle curso a la charla de hoy, el conversatorio de hoy, que como se lo planteamos a ustedes en el documento que les enviamos, se titula ¿Por qué se están devaluando las monedas en el mundo? Sin más, pues muchas gracias, bienvenidos y gracias a Pascual. Bueno, muchas gracias por la asistencia y por la invitación. Y vamos a empezar mirando, vamos a ver el asunto de la tasa de cambio, de la evaluación de las monedas, y entonces empezamos con lo siguiente. Lo primero es identificar qué es la tasa de cambio, qué es la tasa de cambio para diferenciarla de otras mediciones que hay. Empezamos por señalar esto: la tasa de cambio es el precio de la moneda del país, en este caso el peso, en relación con una divisa, con una moneda extranjera. Las divisas están en la parte de abajo, las principales, no son muchas las divisas. Es decir, ¿qué es una divisa? Es una moneda que todos los países aceptan para intercambio comercial. Entonces, por ejemplo, digo yo, el peso colombiano no es aceptado en el comercio internacional, ni siquiera con los vecinos. Otra moneda que uno puede señalar fuerte, digamos, la moneda de Sudáfrica, el rand, es una moneda, pero nadie la acepta pues como una moneda de divisa para el comercio internacional. Para el comercio internacional se usan las 4 primeras monedas básicamente: el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. El yuan no se usa como moneda y ahorita voy a comentar eso. La tasa de cambio refleja, es como una muestra, un reflejo de la situación económica y política de un país. Es decir, la tasa de cambio tiene unos movimientos que vamos a mirar a continuación que dependen de condiciones económicas y políticas. No es una cosa que tenga una dinámica propia, no es que la moneda tenga su propio dinamismo, como quieren hacerlo entender de las corrientes monetaristas. El neoliberalismo y las corrientes monetaristas dicen que que la moneda en general y en particular la tasa de cambio se rige por sus leyes propias, independientemente de la condición económica y política. Obviamente los hechos pues controvierten esa teoría, pero digamos que en la afirmación básica de ellos, la tasa de cambio y la moneda en general tiene sus propias leyes que están por fuera de los problemas económicos. Volviendo a la lista de divisas, fíjense, todas están referidas a cuántos pesos hay que dar por cada una de las divisas. Entonces, si vamos a mirar el dólar estadounidense, hoy está a 3.440 pesos por dólar. Es decir, hay que dar todos estos pesos por un dólar. Por un euro hay que dar 3.775 pesos. Por un yen, 23 pesos con 53 centavos. ¿Es nada? 32 pesos. Por una libra esterlina hay que dar 4.152 pesos. Y por un yuan hay que dar 481 pesos. ¿Qué se puede sacar dentro de esa lista que hay allí? Primero, que la tasa de cambio o el valor de la moneda no refleja el valor de la economía, no refleja
el peso de la economía, porque entonces tendríamos que decir, por ejemplo, que la libra esterlina, como vale 4.000 y pico de pesos, sería representativa del del país más fuerte del planeta, y no es así, pues es evidente. O el otro, el yuan, que es la moneda de la segunda potencia, en relación con el dólar, pues fíjense la diferencia, es como 10 veces más bajo el precio del yuan que del dólar en relación con el peso. Eso para afirmar lo que estoy diciendo, y es que no se puede sacar como conclusión que las monedas fuertes son monedas que muestren igualmente una fortaleza de un país. ¿Por qué tienen ese precio? Es una explicación histórica, eso hace parte de historia de largo plazo, que no es la conferencia para explicar eso, pero es la única forma de entender por qué esas diferencias tan notorias tratándose de las potencias del planeta. Bueno, hasta ahí lo que es la tasa de cambio. ¿Cuánto se da por una moneda? Por la moneda nacional, por la moneda extranjera. La tasa de cambio es una medida externa. Hay que diferenciar la tasa de cambio y los movimientos de la moneda, de la tasa de cambio misma, de lo que pasa en el interior del país. El movimiento de la tasa de cambio es de devaluación y revaluación, que hace, vuelvo y lo digo, es la capacidad de compra que tiene la moneda nacional en relación con la divisa. Pero la otra medida que usualmente se emplea es la de inflación. Inflación o deflación son como las dos palabras que se usan, pero esa inflación o deflación de la moneda hace referencia a la capacidad de compra interna que tenga la moneda. Tiene una relación al final que ahorita la muestro, pero en principio son dos cosas diferentes: la tasa de cambio, que es la capacidad de compra externa, y la tasa de inflación, que es la capacidad de compra interna que tenga la moneda. Fíjense en entonces, ¿qué es devaluación? Devaluación es cuando hay que dar más monedas por la divisa. Entonces, fíjense, esta serie de abajo empieza como en el 2005. Y fíjense el precio que tenía el dólar en ese momento. En el año 2005 el dólar valía 3.000 pesos más o menos. O sea, que había que dar 3.000 pesos. Y después empezó a revaluarse el peso, o sea, cuando va cayendo significa que se está revaluando el peso. En el 2010 hubo una pequeña devaluación, que subió como bueno, entonces, ¿qué fue esa revaluación? Empieza en el 2005 como en 3.000 pesos y en el 2008 cae como a menos de 2.000 pesos. Ahí se puede ver, si quiere pase el cursor por encima de eso. Vamos. Para que se observe, pero bueno, ahí todos están viendo. Y después del 2008 se vuelve a devaluar el peso, se sube otra vez el valor y vuelve y se estabiliza más o menos en los 2.000 pesos, que es durante todo el gobierno de Santos más o menos. Es decir, el peso se revaluó en el gobierno de Uribe. Y se mantuvo en ese precio buena parte del gobierno de Santos, que va más o menos hasta el 2014. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahorita voy a mencionar unos datos más, pero aquí de entrada es que en esa época la negociación de paz con los paracos, el acuerdo de paz que hizo de Ralito y todo esto que hizo Uribe, permitió que los paracos empezaran a sacar la plata que estaba en las canecas. Permitió o los obligó, como quiera verse pues en el contexto histórico, es decir, a raíz de la negociación con los paracos vieron que era oportuno sacar sus billetes que tenían en las canecas y efectivamente eso cayó. Nunca olvidaré una anécdota que me pasó en clase. Allí yo tenía un estudiante de Córdoba y entonces explicando esto, y esto fue empezando el gobierno de Uribe, yo dije, el dólar está a 2.000 pesos. Y el tipo me dice, oye, profe, te lo consigo a 1.700. Y esa vaina es que hay abuelas los dólares en Montería, porque estaban sacando todos esos dólares que tenían en las canecas. Y después, por condiciones que ahora explicaré, vuelve a devaluarse el peso, empieza a subir y se mantiene
en esa segunda parte de la gráfica, que es como el 2015 hacia allá, y sigue subiendo, como se observa y como sabemos. Ahora seguimos de la siguiente. Esta muestra el progreso más cerca, es solamente como del 2014 en adelante. Entonces fíjense cómo a lo largo del 2014 empieza la devaluación del peso y se mantiene devaluado, y en el último tramo vuelve a subir, más o menos digamos que de junio para acá empezó otra vez a subir y subir, y las condiciones que se anuncian es que la moneda va a perder aún más peso, es decir, más precio, es decir, va a haber mayor devaluación del peso. Bueno, ¿por qué se devalúa una moneda? ¿Qué es lo que hay? Ya lo dije al principio, la devaluación de la moneda no es un problema de la moneda en sí. En la moneda lo que hace es reflejar una serie de condiciones económicas del país. Lo más elemental para entender el problema de revaluación y devaluación es a través de una de las explicaciones que hay de oferta y demanda. Si hay mucha oferta de dólares, el precio del dólar cae. Si hay escasez de dólares, el precio del dólar sube. Es decir, en este momento lo que el país está padeciendo es una escasez de dólares y por eso está subiendo el precio. Para entender eso, en la tabla que hay allí pueden ver ustedes dos partes. ¿Cuál es la entrada más importante de dólares que tiene el país y cuál es la salida más importante? Si la entrada es más, si entran más dólares de los que salen, hay revaluación, que es lo que se dice al final, que fue lo que vimos en la etapa de Uribe, y es que llegaron muchos dólares que salieron de las canecas de leche y los pusieron en el mercado. Y cuando hay escasez de dólares, entonces hay devaluación del peso, vale más el dólar frente al peso. Analicemos ahora los elementos que hay allí. Una preguntita ahí. Señor. La revaluación no tiene nada que ver en últimas con la salida al mercado de mayor número de dólares sin importar el precio. ¿Me explico? Sí, como el ejemplo que tú ponías del compañero de Córdoba, que sacaban las canecas y las cosas y que te lo conseguían más barato de lo que en el mercado real cuesta $1. Sí. Ahí se harían dos fenómenos. Uno, el lavado del dólar. Sí. Y el segundo tendría que ver también con la revaluación. Ese exceso causa revaluación. No es que sea consecuencia, sino causa la revaluación, genera la revaluación. Vamos a mirar en detalle. La fuente más importante de entrada de dólares del país es las exportaciones, son las exportaciones. Entonces, Colombia en su mejor momento, que fue en la época de auge del precio del petróleo, Colombia exportó más o menos 70.000 millones de dólares en el año, en esos años, año 2012, 11, 12, que es la época de mayor crecimiento de las exportaciones. Aquí hay que hacer una precisión entre paréntesis. ¿Quién exporta el petróleo o quién exporta el carbón? Pues la Drummond o la Occidental, que es plata de una empresa privada, así como otro exportador es, por ejemplo, Carvajal. Entonces exporta y eso es plata privada, pero la nación económicamente lleva la cuenta de cuánto venden los agentes económicos privados. Entonces, porque Colombia como ente gubernamental no exporta, los que exportan son las empresas privadas extranjeras o nacionales, y son las que suman los 70.000 millones de dólares. De los 70.000 millones de dólares, fácilmente 40.000 son entre petróleo y carbón. Y los otros, Ecopetrol exportaría en este momento poco. En esa época exportaba poco porque casi toda la exportación petrolera estaba en manos de Rubiales, de los propietarios de Rubiales. Cuando quebraron, Ecopetrol compró y hoy es el mayor exportador, pero ese dato es bueno otra conferencia. Ese millón de barriles que llegó a exportar, que llegó a 1 millón, creo. Sí, que sería muy bueno que Edwin viniera y hiciera una conferencia sobre el impacto del petróleo en esta época y hoy, porque una cosa es hoy que Ecopetrol es dueño del 80% de las exportaciones
Y otra cosa, en la época que estamos analizando, donde Ecopetrol era dueño por ahí del 20% y eso. Cuando era bueno. Cuando era buen negocio, era negocio del Pacífico, de Rubiales, y toda esa cosa. Y hoy, que es regular negocio, digamos, pero bueno, no me meto más, pero sí vale la pena que rematáramos este ciclo invitando a Edwin y hacemos como un conversatorio a dos manos para que se discuta el tema. Ahora, ¿qué es el otro lado de la ecuación? Frente a exportaciones están las importaciones. Entonces, Colombia importa. Las exportaciones en Colombia son unas exportaciones que dependen mucho del momento. Quiero decir, si hay buen precio del petróleo se exporta, si hay buen precio del carbón se exporta. Pero cuando cae el precio, pues las exportaciones y el precio mismo caen. Sí, hay una muy amplia flexibilidad de las exportaciones dependiendo de las condiciones. En cambio, nosotros importamos sistemáticamente un poco de cosas independientemente del precio a que se consigan en el mercado. Por ejemplo, importamos comida. Eso independientemente del precio en que esté en el extranjero, tenemos que traerlo. Importamos materias primas, lo mismo, independientemente del precio que tengan, el precio, la importación sí, se mantiene. De manera tal que cuando viene la crisis, las exportaciones caen muy rápido, pero las importaciones caen muy despacio. O no caen. En el caso de Colombia cayeron, pero esa caída de las importaciones paraliza la economía. Porque las importaciones sirven para comer, sirven para producir. Es decir, si no se importa, la economía se paraliza por la tragedia en que estamos metidos. Conclusión, cuando empezó a desacelerarse las exportaciones del 2012 para acá, el país dejó de recibir los dólares de exportaciones, pero no pudo frenar las importaciones a la misma velocidad y en consecuencia el déficit comercial empezó a aumentar. Y ese déficit comercial hay que pagarlo, o sea, si usted le fían por un año, pero no más de un año, usted tiene que conseguir plata prestada para pagar las importaciones que le fían. Conclusión, en esa primera línea, en la época buena, las exportaciones eran petróleo y carbón, y las importaciones, ya lo dije, pero esa plata de exportaciones le quedaba como ganancia al sector privado. Primera línea. Segunda línea, una fuente de entrada de divisas al país es la inversión extranjera. Entonces, al país le llegan, promedio, dependiendo del año, le llegan 10, 12 o 16 mil millones de dólares, son como 3 cifras que se han manejado en este periodo. Esa inversión, ¿a dónde va? Básicamente va al sector minero energético. Muy poca, digamos, si estamos hablando de 16 mil millones, fácilmente 12 mil son inversión al sector minero energético. Y los otros 4 mil se reparten en otras actividades como hotelería. Hay mucha inversión extranjera en hotelería por los beneficios que hizo Uribe para los hoteleros. Y algo en la industria o algo para adquisición de industrias. Se traen la plata para comprar las industrias nacionales. Esa es la inversión extranjera. Entonces llegan, Comercio. como les digo, de 10 a 16 mil, dependiendo del año que estamos mirando. Pero la otra cara de la moneda es la ganancia que obtienen los inversionistas extranjeros por las inversiones que hicieron en Colombia. Esa ganancia técnicamente se llama regalías. Lo que pasa es que en Colombia la palabra regalías se usa también para el petróleo, pero técnicamente en las cuentas nacionales aparece como royalties, regalías. Esa ganancia de las multinacionales es más alta en muchos años que lo que han invertido. O sea, lo que sacan es más alto que lo que entra. Conclusión, ahí también hay un déficit. Y ese déficit se agrava cuando estamos en crisis. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que viene un inversionista y trae 2.000 millones de dólares para abrir un pozo petrolero. Entonces, invierte 2.000 millones.
Al año siguiente ya no tiene que invertir 2.000 millones, sino que invierte por ahí 100 millones para echarle aceite al pozo. Pero el pozo vive sacando petróleo, produciendo petróleo 20, 30, 40 años, que es la ganancia del operador. Conclusión, así pare la inversión durante un año, la salida sigue aumentando, y si es en crisis, pues peor, porque invierten menos, pero sacan más. Conclusión, a medida que hay crisis, la salida de dólares es mayor por regalías o por desinversiones, que no están anotadas ahí por aparte, pero esta salida es también desinversiones. Cuando los tipos deciden que ya no más, ¿cuál es el último que se fue? Los de Cali, la Gucci, la que se fue más. Cualquiera de esas que sale del país vende sus activos y saca la plata. Conclusión, hay más salida de dólares, en consecuencia se ponen escasos. Entonces van dos circunstancias que agravan la crisis. Una, que venimos continuamente en un déficit exportador. Hay que meter otro dato en el déficit exportador. Colombia exportaba muy fuerte a Venezuela. En la época de auge de la economía venezolana, es decir, digamos que hasta el 2005, aún durante la etapa de Chávez, Colombia tenía como gran operador en su mercado exterior a Venezuela. Y Venezuela consumía básicamente productos industriales, no petróleo ni carbón, evidentemente. Eso significa un problema para Uribe, además por el problema nacional, y es que los que se afectaron directamente con la cerrada del comercio con Venezuela fueron los paisas, el sindicato antioqueño, que es el dueño de todas las empresas que exportaban a Venezuela, textiles, confecciones, alimentos, todo esto que se exportaba a Venezuela es del sindicato antioqueño. Conclusión, eso agrava el problema. Entonces, exportaciones e inversión extranjera. El siguiente punto, las remesas. Colombia es uno de los países del mundo, está entre los 5 o 6 primeros países del mundo en recibir remesas extranjeras. Las remesas extranjeras son de trabajadores que están en el extranjero. Esas remesas, por ejemplo, este año ya van en 6.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Eso significa que hay medio país trabajando por fuera. Para mantenernos acá. Para mantener acá a un poco de bajos. Desempleados. No es cierta esa afirmación. Es cierta. Depende por donde la miren. Bueno, depende por donde la miren. Conclusión. Las remesas son una fuente por encima de una cantidad de sectores que hay en la economía. Sí, la segunda o tercera fuente de llegada de dólares es por remesas. No hay ninguna exportación diferente a petróleo y carbón que permita el ingreso de tanta plata en Colombia como el de las remesas. Ni siquiera café. Café está por debajo de la llegada de... Lo que puede estar ocurriendo ahora en Venezuela con los venezolanos que vienen a trabajar aquí a Colombia. El envío de dinero a Venezuela. El Quindío todos viven desde la remesa. Buenas noches. El eje cafetero vive de eso y el norte del país. El eje cafetero, el norte, digamos, la zona cafetera. El secretario de la CUT vive de la remesa. El secretario de la CUT. Bueno, la contraparte de las remesas, solamente por mencionarla, es el sostenimiento en el extranjero de estudiantes, de personas, pues, pero eso es una cifra muy baja lo que Colombia gira para sostenimiento de personas en el extranjero. Los hijos de los ministros. Los hijos de los ministros. Tal cual. Pero realmente en el fondo ni siquiera eso, porque los tipos se van con becas, los tipos usan todo el poder del Estado para darse becas, para conseguirse puestos allá de gorra, todo eso, de manera tal que tampoco es que le quieren... Es el cuerpo diplomático. Técnicamente no, pero no me explico por qué no, pero técnicamente no. Bueno, la otra salida, la otra entrada de plata es el lavado de dólares. Es muy importante y ahorita lo voy a mirar desde otra perspectiva. ¿Cuánto es? Es imposible saber cuánto es. Digamos que macroeconómicamente los que llevan las cuentas nacionales tienen algún indicio
de cuánto es lo que se puede estar moviendo en cada etapa del año por lavado de activos. Pero son aproximaciones, no es el momento para explicar el detalle del asunto, solamente decirles que el Banco de la República tiene algunos indicadores para saber cuándo hay más dólares que le echan la culpa de ese exceso de dólares a el lavado de dólares, el lavado de activos. Ahora, ¿Y cuánto está más o menos? ¿Qué indicador hay? no tengo el dato en la cabeza, no es ni siquiera, porque es que Vivian Morales, cuando era fiscal, habló de 6.000 millones de dólares. iba a decir el 10% de las exportaciones. Ah, bueno. Pero el dato, ¿por qué no es tan confiable en ningún momento? Porque hay una fuga de capitales. Digamos que si no hubiera fuga de capitales sería muy fácil saber cuánto es el lavado de activos. Porque el total de dólares en el país se puede establecer más o menos fácilmente. Si el total usted le quita importaciones, exportaciones, inversión extranjera y remesas, el resultado debería ser lavado de dólares. Pero resulta que al otro lado hay otra parte de la economía que no es clara tampoco, y es que hay fuga de capitales. Los Panama Papers son apenas como un datico de toda la plata que están sacando del país. Hay datos mundiales y tratan de adjudicar, porque es que es más o menos fácil establecer el dato mundial. Porque lo que hacen por ejemplo, Oxfam, la ONG inglesa esa que hace investigaciones sobre economía, suma todos los capitales de los paraísos fiscales. Porque realmente es fácil identificar cuáles son los paraísos fiscales. Suiza, Luxemburgo, tal. Entonces suman todo eso, hacen unos cálculos ahí aproximados de cuánto es y dicen, esta fue la fuga de capitales del mundo. Pero ya distribuirla por países es un complique. Algunos países tienen mejores herramientas cuando hacen control de cambios. Por ejemplo, uno puede rastrear con relativa facilidad cuánto es la fuga de capitales en Argentina, porque hay un control bastante juicioso de los cambios. Pero en Colombia no hay control y se desbalancea, porque por ejemplo, Argentina no tiene lavado de activos, tiene muy poco. Conclusión, les queda fácil por ese lado de la ecuación mirar cuánto fue lo que se les fue, porque no están recibiendo por este lado. Pero resulta que es que Colombia es un país atípico en eso, porque recibimos mucha plata del lavado de activos y muchos zampones se sacan la plata, pues digamos que otro sector de la economía saca la plata. Por ejemplo, cualquier narcotraficante de estos mete plata y un tipo como Arismendi la saca. Entonces, pero en ninguna parte se lleva una cuenta exacta de cuánto es posible, no es posible saber cuánto es que está sacando por la obvia razón de que es una economía subterránea, entonces no la puede calcular. Pero es una suma que está por ese lado. El 10% de la actividad nacional puede estar vinculado a fuga de capitales y al lavado de activos. Lo de los narcos estaban lavados. El lavado de activos. Bueno. La última. Al país le toca estar sacando plata constantemente para pagar la deuda externa. Tanto el capital de deuda externa acumulado como los intereses año por año que hay que pagar. Es obvio que cuando el banco va a pagar, por ejemplo, vuelvo al caso, Carvajal exporta, es una empresa privada, Carvajal exporta. Y cuando recibe los dólares tiene que vendérselos al Banco de la República. Carvajal no puede quedarse con los dólares. Hay unas normas que lo obligan a monetizar, por el banco. venderle al banco. Y cuando va a pagar deuda que haya conseguido en el extranjero, tiene que ir al banco a comprarle los dólares. Conclusión. El pago de deuda externa, tanto público como privado, implica presión sobre la cantidad de dólares que hay en la economía. Y a medida que aumentan los líos de los tres primeros, el pago de deuda externa se aumenta. Conclusión, todo suma para que el país tenga cada vez más salidas de dólares que entrada de dólares. En las pocas épocas en que uno puede identificar que hay entrada de dólares, que hay mayor cantidad de dólares, hay mayor revaluación. Hay revaluación, que es lo que pasó en la época de Uribe cuando empezaban a sacar las canecas, como decía.
En la época, en la negociación con las FARC no percibí en las cuentas eso, porque parece que las FARC no sacaron las canecas, o las tienen guardadas, o no tenían tantos dólares, o sacaron las canecas pero no han monetizado eso. El punto es que no se ha visto una alteración significativa en la marcha de la moneda atribuible a las negociaciones con las FARC en los años que hubo la negociación. Y cuando la salida es mayor, pues hay devaluación del peso. A medida que salen más dólares, el peso se devalúa más. Bueno, hasta ahí el siguiente tema, y entonces si hay alguna pregunta, pero el siguiente tema es cuál es el efecto que trae todo esto. Entonces, si hay preguntas para entender lo que he explicado hasta acá. Una pregunta de la coyuntura, si mirando todos esos factores y hoy decimos que el dólar está creciendo, ¿podríamos responsabilizar algún factor más que otro? Hoy sí. ¿En ese orden? Sí, en ese orden, una es la segunda, la inversión extranjera contra las ganancias del sector de los que están sacando. Esa es una. Está saliendo del país mucha plata, legalmente, como ganancia de empresas y como desinversión. Como es la única evidente, el Banco de la República ha puesto el ojo ahí y dice que eso es gravísimo para el país, que se esté desfinanciando por ahí. El agarrón de Duque y el Banco de la República, que a veces aparece por ahí cada vez que se termina el mes, es básicamente por ahí, porque es el único en el cual el gobierno tendría cierto control. Y en segundo lugar está el de arriba, el de importaciones y exportaciones, que no puede hacer nada el país, por lo que voy a explicar a continuación, pero ya dije una cosa básica, y es que las exportaciones se pueden frenar por la condición de mercado mundial, pero las importaciones no, porque depende el país de eso. Arturo. Las emisiones de dinero, No afectan, ¿cuándo afectan? esas no afectan este tema. Afectan en lo de la inflación. Eso afecta la inflación. Ay, Eso afecta la inflación. Digamos que para que vean eso, hago una cosa acá breve. Alex. En el tema de las importaciones, por lo general, en tratándose de alimentos, es el Estado responsable de que se den las importaciones, ¿El Estado? por lo general, ¿no? No. Es la presión de las empresas privadas o las empresas. No es el Estado. ¿No es el Estado? En importaciones no. Eso ahorita lo miramos con una cosa. Pero para la pregunta de inflación, si este es el total de moneda que hay en un país, aquí empresa, o sea, billetes y otro tipo de monedas, y con eso se compra todo lo que produce el país, que supongamos que es esto. Entonces, todo el producto del país, digamos, todo el PIB, que es la producción, vale 2.000. Si el Estado, que ese sí es el Estado, imprime más billetes, entonces esto que valía 2.000, ahora vale 4.000. Esa es la inflación. ¿Cómo se evita que esto ocurra? Que los 2.000 pesos nuevos se usen produciendo algo nuevo, pongamos que se produce otro esfero, y entonces cada parte valdrá 2.000, y entonces no hay inflación. ¿Por qué una economía como la japonesa crece y crece y crece? Porque cada emisión de billete no es para comprar el mismo aparato, sino que cada nueva emisión es para producir nuevas cosas. Eso es en la inflación, que no tiene mucho que ver, salvo lo que voy a comentar a continuación, con el problema de la tasa de cambio. ¿Sí? Denle la vuelta otra vez a la pregunta, si la capté bien. En tratándose de la importación, Sí. de importaciones, Sí. preguntaba que si pues, la responsabilidad del Estado es la de, en el tema de los alimentos, garantizarlos al país. Digamos que en cierto sentido sí, porque fue por la apertura que se tiraron a los agricultores. El mercado. Y entonces, Por ejemplo, estamos importando arroz, sí, cuando éramos productores, cuando éramos importadores. sí, exactamente. Entonces, en ese sentido es culpa de, pero ya puestos en el día de hoy, pues
no, el Estado no podría controlar, que es ahorita cuando pasa Argentina, miramos cómo es que Argentina está en un lío terrible y tratan de evitar eso controlando las exportaciones y las importaciones. ¿Listo? Bueno, Alex, miren. Y de divisas, y hablando lo del lavado, por ejemplo, lo de la minería ilegal y lo del oro, ¿el oro eso es una divisa? El oro... ¿Y la coca? de cosa por vez. Sí, pregunta El oro es una fuente de acumulación que ahorita le explico. Y la coca, también puede usted guardarle esa, después se le valoriza. En un tiempo ha jugado como una divisa, como una moneda. Lo que pasa es que la divisa como tal es el circulante. Sí, exactamente. La divisa Es el circulante. Es un medio de pago. Pero en algunas regiones en la época de pero bonanza sí, coquera, de trueque, pero no. pero el oro sí. El oro es un Pero, bien. pero muy limitado, a una región muy limitada. Que tiene un precio del ascenso, ¿no? Sí, ahorita vamos para allá. Ah, bueno. Preguntas sobre esto. Listo, sigamos entonces. ¿Cuáles son los efectos de la devaluación del peso? En verde, el único que en general es favorable para el país, y es que los exportadores reciben más pesos por cada dólar exportado. Si yo exporto café y una libra me vale $1 y el dólar está a 2.000 pesos, pues yo recibo 2.000 pesos. Pero si el dólar está a 3.000 pesos, pues yo recibo 3.000 pesos. 1.000 pesos más. Fíjense que los cafeteros hasta hace 4 meses estaban que se toteaban, porque el dólar estaba como a 2.900, 2.800, 2.900. Y ahora que están en 1.400, pues los tipos están recibiendo 600 pesos más y en consecuencia ya están más o menos equilibrados. ¿Cuál otra exportación se favorece? La coca. Entre más devaluado está el peso, más estímulo hay para los narcotraficantes, porque van a venderla en las calles de Nueva York o aquí nomás en México, cantidad por mayor dinero. y van a obtener mayor cantidad de dólares. O sea, el mismo dólar, venden el mismo gramo a dólar allá en la calle de Nueva York, pero aquí ya no son 2.000 pesos, sino 3.000 pesos, 3.500. Conclusión, el negocio se exacerba, ahorita se está exacerbando por este camino, porque las exportaciones a todo el mundo la favorecen. No es si usted vio una propaganda una caricatura de Matador hace como 20 días o un mes. Ahora que caigo en la cuenta ya puedo ponerla ahí. Es eso. ¿Usted está exportador? Sí, señor. ¿Y qué exporta usted? Coca. Claro, y eso es uno de los sectores fuertes de exportación de Colombia. Ahora, el país que legalmente no aparece, como lo explicaba hace un momento, pero el dato es que los beneficiarios con las exportaciones, con la devaluación, son los exportadores. Nadie más directamente. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos? El primero, lo que acabo de decir, el narcotráfico tiene mayores incentivos para producir, porque va a recibir más. Vale. La deuda externa se encarece. ¿Por qué? Porque usted debe en dólares. Y cuando usted va a pagar la deuda que tenga, sea Estado o sea privado, tiene que salir al mercado a comprar los dólares para pagar el mes de intereses. Y entonces hoy le valen más que ayer, le siguen valiendo más cada vez más. Conclusión, un efecto fuerte es que Colombia debe en este momento más o menos 120.000 millones de dólares. Si la devaluación es de 10%, suavecita, sin poner mucho escándalo, sino apenas 10%, estamos hablando que son 12.000 millones de dólares más, es decir, un año de inversiones que toca pagar más. Eso es terrible, eso es terrible. El déficit fiscal aumenta. Entonces, un dato previo acá, ¿qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es la diferencia entre los impuestos y todo lo que recibe el Estado contra los gastos que hace. Si es mayor, son mayores los gastos que los ingresos, hay déficit. Bueno, Colombia vive en déficit fiscal hace toda la vida. Conclusión, ¿por qué ahora se aumenta más el déficit fiscal con la devaluación?
porque para pagar los intereses de deuda que salen del presupuesto nacional, o sea, de los 120 millones de dólares que hay de deuda, más o menos 70, 60, 70 son del Estado y el resto, 40, 50, es del sector privado. Esos 70 significan que el Estado tiene que pagar más intereses sobre esa plata y en consecuencia tiene mayor gasto que ingreso. Ese déficit es deuda, en concreto es deuda. El déficit, cuando se consolida, en concreto se convierte en deuda, sí señor, efectivamente, como usted lo dice, Alejandro. Cada año, si Colombia tiene un déficit de, ¿cuánto es el déficit ahorita? Más o menos como 40, 50 billones de pesos por año. Ese déficit se convierte en la deuda del siguiente año que se va sumando. Tiene que pagar. Sí, porque van a pagarla de alguna manera. Entonces, si no le paga, pues pide apretado plata para pagar. ¿Debe más? Y en consecuencia, en el siguiente periodo la deuda es más gravosa por ahí más razón. Sí, se mete en una espiral que va hundiendo cada vez más al país en vez de sacarlo adelante. Las importaciones, el otro efecto, se encarecen más. Entonces, ya dije que Colombia, cuando el ciclo económico es malo, deja de exportar o exporta menos. Pero, independientemente de la gravedad del ciclo económico, las importaciones se mantienen más o menos. Conclusión, bueno, y eso afecta porque es más inflación y más desempleo. ¿Cómo explica esto? ¿En qué se usa la plata o qué importa el país? La mayor cantidad de importaciones está en maquinaria, activos fijos. Es decir, la importación de las máquinas para que el país siga produciendo, que Colombia no produce ninguna máquina, cualquier máquina que sea medio sofisticada, que se dañe, que toque empezar un negocio nuevo, toca importarlo. Conclusión, eso es más caro. Y eso va a afectar todo el resto de la economía. Porque si es más caro importar la máquina, entonces va a haber menos inversión en máquinas y la producción va a caer y en consecuencia el desempleo va a caer. Segundo, se importa materia prima. Colombia exporta, todos lo sabemos, petróleo, es la importancia de la charla de Edwin, exporta petróleo y exporta no sé qué más, qué cantidad, qué proporción de algunas cosas elaboradas del petróleo. Algo de la refinería se exporta, todavía, pues, insisto en la importancia de la charla. Pero el grueso de las importaciones, el grueso de la materia prima que usa el país es importada, salvo algunas sales que se producen en el país, algunos plásticos básicos, el resto es todo importado. Entonces, materias primas y maquinaria, que es las materias primas son el segundo peso en las importaciones nacionales. Eso, si los inversionistas deciden no importar porque está muy caro el dólar o por las condiciones que sean, conclusión, el país se paraliza cada vez más. Y eso es ahondando en el daño. O sea, cada cosa esta lo que hace es agravar porque se va sumando a todo lo anterior. Bueno, estos dos primeros, maquinaria y materia prima, el DANE los cuenta como inflación para productores. Entonces hay un dato de inflación de productores que es cuánto le están costando a los productores todo esto, y la inflación de productores está muy asociada a los costos externos. El siguiente efecto es en los alimentos, y hay una serie de productos alimenticios, pues todos sabemos del cuento de memoria, que son importados y cuya importación no puede suspenderse. Por ejemplo, leía en estos días algo sobre el efecto que está trayendo la importación de trigo en el precio del pan. Evidentemente, ahí el trigo no necesita maquinaria ni materia prima como tal, sino que se vuelve el producto final para hacer el pan. Pues ahí está el efecto de totazo completo en el precio del pan. El maíz, Colombia casi todo el maíz que usa es importado, muy poco es maíz nacional. El algodón, en épocas muy escasas del año hay algodón nacional suficiente, el resto es todo importado. Hay unos negociantes que viven de eso, que son los del azúcar. Eso es toda una conferencia de los negociados que tienen montados los del azúcar, manejando los precios nacionales contra los internacionales. Pero digamos que Colombia hay épocas en las cuales importa azúcar
o derivados del azúcar. ¿Cómo se llama esa? Bueno, jugo de azúcar. ¿Cómo es que llaman eso? Jugo de azúcar. No tiene un nombre técnico. Eso. Cala. El aguardiente no. Dice el Fabio. Es un derivado. Es derivado. De calda, dice. Importa directamente. No, yo traigo Por ejemplo, una cosa tan sutil como esta para que vean esas vainas cómo las manejan los azucareros. Este mes no va a subir la gasolina. Fue la gran noticia. Lo que no le dijeron al país es que le van a meter más etanol a la gasolina. Para evitar el alza, lo que hacen es darle ganancia al sector que maneja el negocio del azúcar. Es lo que decía. Pero lo que ha hecho Petro se ha agarrado con eso, ¿no? Petro está bravo, ¿no? Con las azucareros. Ah, sí. Bueno, en cambio Robledo no. Bueno, eso sobre los efectos de la devaluación más grande. Que no le suben a la leche, pero le echan más agua. Eso. Exactamente es la lógica. Esa es la lógica del asunto. Bueno, creo que eso es lo fuerte de los efectos. Miremoslo. Bueno, voy a pasar al análisis de algunas cosas internacionales. Entonces, si hay preguntas acá sobre efectos nacionales, Tengo una pregunta. señor Alejandro. Como el tema del precio del dólar sube y baja es producto de la fuerza del mercado, parte de demanda. Si hipotéticamente tuviésemos un gobierno muy ligado al narcotráfico, este podría incidir en una de esas variables para que el precio del dólar suba y beneficie al narcotráfico. No es chiste, es respuesta. Más vinculado al narcotráfico de lo que lo tenemos. Pero es desde el que Estado puede haber una incidencia frontal Es que- a esas variables. Pregúntese el porcentaje. Desde 2002. Más bien ahora digamos, no, es en serio, no es una hipótesis, es una afirmación. El negocio ha permeado tanto que es, vuelvo y lo digo por tener, no es hipótesis, es realidad. El gobierno nuestro esto es una narcodemocracia, no hay duda, no hay la menor duda. Pero, La segunda parte de la pero pregunta. entonces, como es efecto de la oferta y la demanda, en la medida en que el narcotráfico crece y los dólares llegan, Sí. si hay más dólares, automáticamente el precio tendrá que frenarse en algún momento y de una tendencia a la baja. Sí. Eso tiene que verse en algún Sí. momento. Pero volvámonos a la tabla como favor. Pero es que dólares no entran. La otra. Entonces, Ahí. Mire, si usted dice que hay mayor, ¿qué es acá? Dice, entra mayor cantidad de dólares, ¿sí? Que es su hipótesis acá. Es decir, se está vendiendo más coca y entonces entra mayor cantidad de dólares. Pero esos dólares en el país no se quedan ahí, sino que tienen una vía de salida muy gruesa, que es la fuga de capitales. Ok, vale. Entonces no tiene efecto entonces. No tiene efecto entonces. Tendrían que parar la fuga de capitales y Claro. díganle a Duque que cierre Panama Papers o todas esas vainas claro. que no la va a cerrar porque es un negocio. O sea, están... Brasil, por ejemplo, tiene un problema gigantesco. Ese no lo tengo en la gráfica, entonces yo no lo digo. Brasil tiene un problema gigantesco, es que se le está saliendo la gente, los millonarios están saliendo físicamente. Alguna vez alguien en el chat del partido puso, amenazan con irse, y yo contesté, casi nunca contesto, pero a este sí la contesto, que se vayan de una vez. En Brasil están saliéndose pitados los grandes inversionistas, muchos los millonarios brasileños, por los líos de Bolsonaro. Fuga de capitales. Bueno, Y el cambio ¿cómo se llama? No sé si eso se lo ha dado o eso no es verdad. En el control de la coca por los mexicanos y eso, han perdido los carteles de aquí poder y eso se refleja también ahí. eso puede ser una parte de la explicación, efectivamente, y es que el negocio en las calles de Nueva York no lo tienen, pero de todos modos, a lo que sea, así sea pagado en pesos mexicanos o pagado en dólares en México, de todos modos el negocio queda acá, de entrada, pero la fuga de capitales se aumenta porque es capital mexicano, los capitales mexicanos, efectivamente. Eso ayudaría a explicar lo que está preguntando él.
y le doy la vuelta. Es que el negocio del narcotráfico, lo pone el presidente Fidel, no es ya negocio nacional en toda la cadena, sino que los mexicanos tienen una parte del negocio, entonces la fuga de capital es mayor. Porque los tipos vienen, recogen y se van con sus platicas. Cuando usted habla de fuga de capital ahí, me da a entender que ese capital no está registrado en el sistema de balanza, Sí. o si está registrado. No, es el que no está registrado porque el registrado está por acá. Ah, bien. Ganancias de multinacionales y Y desinversión. esa fuga no la asociamos con los llamados capitales golondrinos. No. El capital, No, sí. el capital golondrina es la inversión extranjera Que de llega corto por cierto plazo. momento. De corto plazo. Ok, Cuando es de menos de medio año, tal vez que No, tiene regresado. claro. Lo que Es- tenía la duda era por el tema de que usted me hablaba de la fuga. Entonces yo lo asociaba con los capitales golondrinos, El capital, que son estacionarios. Por el ejemplo. capital golondrina desinvierte. Ok. Pero legalmente. Legalmente. Sí, ese es legal. Sí, legalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Al principio dije, entonces vámonos ahí un momentico para que vean que por dónde están mallas. Mallas. Más. Mallas. La tasa de cambio refleja hechos económicos, que es lo que Alejandro sintetiza en las fuerzas del mercado. Sí, todo lo que acabo de explicar. Pero hay hechos políticos que inciden en la tasa de cambio. Entonces, ahora sí. Hechos políticos, hay 2 o 3 ejemplos grandes. Y entonces, el primer ejemplo es el ejemplo chino. Lo mismo. Es la misma forma de entender la gráfica. Es aquí se pagan $6, mejor, $1 vale 6 renminbi, que es el nombre externo de la moneda, tengámoslo como yuan, pero el nombre técnico es este renminbi, 6 más o menos, y ahora está a 7 y venía de estar acá. ¿Qué es esto? En China y en América Latina durante un tiempo la tasa de cambio era controlada por el Estado. ¿Cómo controla la tasa de cambio el Estado? Controlando todos los dólares. Entonces, si tiene todos los dólares en la mano, dice, yo lo compro a tanto y lo vendo a tanto. Eso es lo que pasa en Venezuela. En el mercado legal, Ok. en el mercado legalizado. Parece que el mercado paralelo en Venezuela es muy grande. Entonces, por eso no tiene Maduro control sobre esa vaina, porque el paralelo es muy grande. En cambio, en China no hay mercado paralelo. Debe de haber, pues, pero miren. En China, para salir de China, es culpa que usted no saque monedas. Usted porque lo dije al principio, la moneda china no es divisa, los chinos no quieren que su moneda se convierta en divisa. Voy a preguntarle a Fabio cómo hizo para sacarlos. Eso se lo metió para abajo de la plata, esa le metería la plata. Porque está prohibido sacar moneda. Bueno, entonces, ellos deciden a cómo pagan el precio de la moneda. Y entonces, para incentivar, esto es como 2004, 2003, para incentivar las exportaciones, los chinos tenían un alto precio de la moneda, es decir, por cada dólar que exportaba recibía como casi, aquí estamos como en 8 yenes por dólar. El yuan. 8 yuanes por dólar, para incentivar las exportaciones. Y después empezó a bajar, pero no bajó mucho, pues, comparado con lo que está pasando en América Latina, y lo estabilizó por el lado de los 6. Ahora que empezó la guerra comercial con Estados Unidos, los chinos empiezan a devaluar su moneda. Es decir, nuevamente de 6 ya va llegando a 7, que es más o menos la cifra que hay por acá. ¿Para qué? Si los gringos le pusieron 10% de arancel a los productos en promedio, o sea, un computador que vale $1 millón, pongámosle dólares, pongamos que vale $1.000, los gringos le pusieron un arancel del 10%, es decir, ahora vale $1.100. Pues lo que hicieron los chinos fue devaluar la moneda en 10% para que el comprador, el vendedor chino, reciba la misma plata. Entonces, ellos están devaluando como una medida defensiva para enfrentar la arremetida gringa.
en el último Bagatela escribí un artículo sobre China, los invito a que lo lean, porque ahí preciso este dato, aquí no tengo tiempo de detallar, pero el dato es que China tiene más líos de los que uno supondría. Hay que mirar eso con cuidado. Entonces, esa es una medida política. Tal cual. Sí. Pascual, en estos días señalaban que los gringos, en razón a la pelea económica que tienen con los chinos, están en más dificultades que los chinos con los gringos. ¿Con qué? ¿Qué tiene más dificultades? Los gringos, ¿no? En teoría es que son los chicos. Eso es lo que digo, les invito a que lean el artículo, porque ahí me la juego yo diciendo que son los chinos los que llevan de perder en este momento. Están más complicados. Esta es la misma, pero mostrando un periodo más corto, para poner más de presente el alto valor que está adquiriendo, que es 7,16 en el corte de esta presentación de ayer. Entonces, ayer domingo a eso estaba. No es de hoy. Sí, bueno. Pero no tiene ese efecto en Colombia cuando el dólar sube, se aumentan las exportaciones. ¿Cómo es? No tendría el mismo efecto en Claro. Colombia. Es buena la pregunta por esto, porque es que Colombia exporta productos que están dependiendo de otra cosa, y es el consumo de petróleo y carbón, que entre mejor esté la producción, peor es el precio. En cambio, ellos exportan Tecnología. mucha tecnología. Alimentos. Pues también exportan esto y exportan contaúnes, pero la cantidad de vainas de tecnología que exportan, ahorita ya sí la tengo acá. Dale. Fíjense, otro problema, y es un efecto en la moneda, y es la libra esterlina. Fíjense la disparada tan violenta que tuvo estos respecto al dólar. No importa los precios, pero fíjense que estaba como en este rango de casi a 0,75. Es decir, había que dar $1.25 para mirar al revés, para comprar una libra esterlina. Ahora está cambiando, se está devaluando aceleradamente la moneda, la libra esterlina. ¿Por qué? Aquí no se han sentido todavía los efectos. Es decir, si hiciéramos esta comparación con la tablita que mostré de exportaciones y todo eso, veríamos que todavía no se han afectado sustancialmente las exportaciones ni nada de eso, sino que la gente prevé que esa vaina se va a caer. Y entonces hay fuga de capitales, hay un poco de cosas. La gente está vendiendo las libras que tiene en su bolsillo y en consecuencia se está perdiendo precio la libra esterlina. Entonces, es otro escenario. En Colombia, la caída de la moneda está asociada a los problemas concretos de la economía. En el caso de China, está asociada a una decisión política del gobierno chino. Vamos a evaluar la moneda para defendernos de los gringos. Y en el caso de la libra esterlina, es lo que podríamos llamar de otra manera la economía casino que hay en el mundo. Es decir, la gente está apostando, y esa vaina se va a joder, vamos a apostar contra la libra, y se está retirando. Así en ninguna de las dos cosas, ni haya operado una decisión del Banco Central de Inglaterra para congelarla o para moverla o para subirla, ni estén afectados los indicadores económicos, sino es un problema de la especulación de casino. Aquí pasa alguna vaina y inmediatamente los especuladores hacen mover el dólar. No es que haya cambiado la condición de un día para otro, sino que especulan contra el peso y entonces cambia de valor de un día para otro 100 pesos, 60 pesos. Eso es lo que está pasando por allá. ¿Y aquí cuál es? Argentina. Ya el Brexit todavía. Claro. La expectativa es el Brexit. La expectativa es el Brexit. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Cuando uno mira los informes de lo que hace el partido de, ¿cómo se llama? El grupo ese, no puedo perder el nombre del presidente, del primer ministro. ¿Cómo es? El mono ese, ¿cómo se llama? Esos tienen un estudio muy fuerte que lo hicieron circular por todo el planeta y demostrando que realmente Inglaterra le va a ir mejor. ¿Qué? Los ingleses. O sea, el tipo no es una locura, no, para tener el respaldo, porque hay un sector de la burguesía inglesa que está apoyándolo. ¿Por qué? Porque les ha mostrado con un poco de cifras muy elaborado el estudio que esa vaina después no, que fue la forma como Trump manejó las elecciones también. Bueno,
Entonces la expectativa es lo que pase con el Brexit. Y acá está la situación de Argentina. Fíjense, si uno mira una tabla, una gráfica de Venezuela, no la puse porque la gráfica de Venezuela está, o es otra cosa. Pero aquí lo que quiero señalar es ese repunte tan violento que tuvo, esa caída. O sea, lo que es subida en la economía significa que cayó el peso el precio del peso de 45 dólares a 60 y pico dólares, mejor pesos por dólar. Sí, el peso argentino se está devaluando aceleradamente. ¿Cómo están intentando contener esa caída? La última medida de Macri es cerrar el mercado de monedas, es decir, lo que controla el estado de la moneda, no dejarlo a que el mercado lo mueva, sino el banco decide qué hacer. ¿Por qué? Porque, les decía hace un rato, en Argentina sí tienen fácil la forma de calcular cuánta es la plata que se sale del país por vías ilegales, cuál es la fuga de capitales, porque no tienen entrada ilegal. Entonces, como no tienen entrada ilegal, les queda fácil decir, pero lo que falta es que se fugó. Y entonces, el Fondo Monetario le soltó 60 mil millones de dólares en este año a los argentinos, para tratar de parar la vaina. Y resulta que la salida de dólares va como en 80, 90 mil millones, es decir, la plata del fondo no la usaron para pagar, sino se la robaron, están sacándola del país. Conclusión, la solución que ofrece Macri es evitar que el Banco de la República venda más los dólares, es decir, cerrar el mercado de divisas. Macri echó para atrás dos medidas que ha tomado la familia Kirchner en su momento, que fue lo que le permitió a Argentina andar bien durante todo el periodo. Uno, los Kirchner dejaron de pagar como 100 mil millones de dólares. La deuda argentina es como de 170 mil millones de dólares, es una cifra gigantesca. 170 mil millones. Los Kirchner dejaron de pagar 100 mil millones. Apenas llegó este señor al poder, lo primero que hizo fue decirle a los acreedores, mira, aquí está su platica, toma. Eso de una parte. Y de otra, los Kirchner le pusieron un fuerte impuesto a las exportaciones de cereales, que no es usual en los países que pongan impuesto a las exportaciones. Solamente cuando son exportaciones muy significativas, que es el caso de los cereales. Entonces todos los exportadores argentinos de cereales en la época de Kirchner tenían que pagar un impuesto. Apenas llegó este señor al poder, lo que hizo fue quitar el impuesto a los exportadores, porque fueron los que votaron por él. Conclusión, no solamente aumentó la deuda al reconocer los 100 mil millones nuevos, sino que cayeron los ingresos al dejar de cobrar el impuesto. Y el hueco es gigantesco, gigantesco. Esas son las dos razones, el resto es café. El déficit fiscal. Como déficit fiscal y déficit de balanza de pagos, ambas aparecen como conjunta ahí. Conclusión, la única solución es cerrar la puerta del Banco de la República. Hasta donde aguante eso, que va contra toda la ortodoxia. El Fondo Monetario es el primero que debe decir, no, ¿cómo va a cerrar la ventanilla del banco? Porque eso va contra el mercado. Pero es tan catastrófica la situación que tuvieron que hacerlo. Y están pidiendo ya renegociar la deuda, o sea, lo que estaban haciendo los Kirchner, volverlo a hacer ellos. Es una apuesta en 2 meses, porque ustedes saben, en noviembre son las elecciones. No, octubre, el mismo día de esto. El mismo día. Creo que ya acabé. Ah, no, queda otro. Lo del oro. En este momento todos están apostándole que es mejor tener dólares que tener cualquier moneda nacional. Entonces, no pesos, sino dólares. No libras, sino dólares. Más o menos el euro se mantiene ahí, pero de todos modos, el sí está como estabilizado respecto al dólar. Pero todo el mundo, cuando la piensa dos veces, dice, esto está tan grave, porque Estados Unidos va también así, que es mejor tampoco tener dólares. Y si no es el dólar, ¿qué es? No pueden ser los euros, no puede ser la libra, no puede ser la moneda, los yenes ni los yuanes, porque
los yuanes no están en el mercado, los chinos no dejan sacar. Si usted llega con, digo yo, 100.000 millones de dólares, usted no puede comprar toda esa plata en la moneda china. Conclusión, el último refugio, que es el refugio cuando hay crisis violenta en el planeta, es comprar oro. Y entonces lo mismo, en la compra de oro dispara el precio del oro. Mire la cantidad que está acá. Y acá dice 1.200, más o menos, $1.200 la libra. Esto está medido en libras, no está por ahí la explicación. 1.200 y allá está en 1.500. Eso y seguirá subiendo, porque a la medida en que los gringos, todo el problema que se está empezando a ver, se ponga en evidencia para todos los inversionistas, todo el mundo va a comprar oro o a comprar productos raros de inventarios, pero el básico es el oro. Eso tiene un problema para Colombia, y es que la minería ilegal va a ser de las suyas porque mira cómo pone el precio del oro, y eso es terrible, pues terrible. La violencia, ¿no? En algún momento comentaba yo con Néstor Pardo, en una conferencia que hubo, hablábamos de que había bajado un poco la cosa. Y yo le decía, eso es porque el oro está barato. Esperen que se le ponga el oro caro y verá otra vez cómo se le dispara la violencia en la región. Antioquia y Cauca, que son eso más coca. O sea, los dos productos insignia de la economía de esos lugares están beneficiados con toda la tragedia económica. Conclusión, gravísima la cosa. Creo que ahora sí terminé. Este es, si tienen tiempo y paciencia, es para empezar a mirar lo de China. ¿Qué es lo que importa a China? Fíjense de dónde importa. Esto rojo es Asia. ¿Es qué? Asia. Asia. Es decir, importa a Estados Unidos muy poco. Cuando esto se desagrega, y esto se puede desagregar por productos, uno descubre que es, pero fíjense que es 8,7% de las importaciones son traídas de Estados Unidos. Es decir, si China deja de comprar, lo que afecta a Estados Unidos es esta cifra. Más o menos parecido a lo de Alemania. Pero la gran importación de China está por acá. Ahora miremos la otra. ¿A dónde exporta China? Y entonces, si se compara este segmento con el anterior y este segmento con el anterior, se da cuenta que Estados Unidos es el gran comprador chino. Conclusión, si ambos se cierran las fronteras, los chinos les caen, dejan de vender 8,7. Pero dejan de vender. No, Dejan de comprarle a los gringos 8,7. Pero dejan de venderle 20%. Ese es el primer argumento para la pregunta que, como les digo, los invito a que lean el artículo que hay en Magatela, porque ahí está. Esto con más carreta, con toda la carreta del caso. Siguiente, que ahí tengo otra gráfica de alguna cosa muy precisa. Ahora, Estados Unidos, ¿de dónde importa Estados Unidos? Al revés, entonces, origen de las importaciones de Estados Unidos. Esto es de China, 22%. O sea, es un peso importante el que tiene China en lo que importa Estados Unidos. Fíjense a otras partes. Aquí para allá es el resto de Asia. Ahora, la siguiente. ¿Qué es el destino de las exportaciones? Estados Unidos no exporta a China sino el 11%. Te lo pregunto. Bien, 22% contra 11%. Sí, visto desde la perspectiva gringa, también es la razón que estoy dando. Los chinos tienen más que perder. Tienen más pies de barro respecto al comercio internacional respecto a Estados Unidos que Estados Unidos respecto a China. Eso es grave. Eso es grave y ahí en el artículo pues hay más. Y ahora sí creo que acaba. Una pregunta, Fidel. un comentario que usted hizo. A los chinos no les importa que su moneda sea divisa. Sí. Sí, eso porque. Y eso que se decía que está tratando de hacer una vaina para quebrar el dólar como el equivalente mundial de intercambio con la vaina cuando Venezuela y la crisis con el petróleo y con los rusos.
Eso que se inventaba de una alianza de los chinos y los rusos para quebrar la hegemonía del dólar. ¿Eso qué es? Eso no es posible en corto plazo, porque China tiene invertidos en Estados Unidos más o menos 3 billones en el sentido gringo de la palabra, en el sentido español de la palabra, o sea, 3 trillones en el sentido gringo, en dólares. Entonces, si usted tiene 3 billones de dólares y le hace perder el 10% a través de la guerra de monedas, se está perdiendo su plata. Conclusión, en la perspectiva china es mejor que el dólar siga subiendo, porque sus inversiones están allá. Entonces, difícilmente en el corto plazo va a haber una suplantación. Entonces, no es la verdad. Puede haber ocurrido un error en la historia por parte de los chinos, y es haber cerrado la moneda como divisa. ¿Por qué los chinos decidieron no aceptar que su moneda fuera divisa? Porque pierden un poco el control sobre la economía. Los gringos tienen un poco perdido el control sobre su economía en ese sentido, y es que los chinos pueden hacer alguna trastada, o los europeos. Cualquiera podría hacer una trastada porque todos tienen dólares. Entonces la economía gringa depende un poco de esos dólares que están por fuera de la economía gringa, que está en el mundo. Los chinos, previendo eso, decidieron no dejar que su moneda se usara como reserva. Hoy ese puede ser un lío para ellos, porque entonces todo el mundo tiene la misma reserva que es el dólar o el oro. Pascualito, te leo aquí, dicen: Pascual, ¿puedes comentar algo sobre la situación de Argentina? Carlos Julio Giraldo de Medellín. Lo de Argentina, pues lo de Argentina es un placer, Carlos Julio. Lo de Argentina es primero la deuda, o sea, la base de todo el problema fue la deuda externa tan gigantesca que los Kirchner lograron parar y que este señor puso otra vez en vigencia, los 100.000 millones que hablaba. En segundo lugar, lo que dije, las exportaciones. Las exportaciones, el impuesto de exportaciones de los argentinos, de los cereales. Después de eso, el tercer problema puede ser cualquier cosa, pero no es tan grave como estos dos. Si lo que explica la crisis desde mi perspectiva de la Argentina es el manejo que le dio este señor a la deuda externa. Arturo. ¿Cómo juegan las reservas? Ah, sí. En el caso de las reservas venezolanas que están en Inglaterra, sí. Ahí es un punto que vale la pena mencionar. Cuando el país tiene superávit comercial, el país le quedan reservas, porque le importa menos de lo que exporta. Entonces, ese diferencial, todo el mundo le vende al banco, digamos, los exportadores le venden al banco y los importadores le compran al banco, el banco le quedan unas reservas. Y entonces el banco va acumulando las reservas. En el caso, primero empiezo por Colombia, en el caso colombiano las reservas se están acrecentando porque el banco decidió comprar más dólares para aumentar el colchón. Eso es un contrasentido, porque si el dólar está escaso y el banco sale a comprar dólares, los pone más escasos, más caros. ¿Y por qué el banco hace esa torpeza? Porque el Fondo Monetario Internacional dice: Colombia está en riesgo, es mejor que tenga altas reservas. Entonces, en Colombia la locura se complica por esta decisión del banco y del fondo de tener más reservas por si acaso el lío se despipó. Entonces, tener con qué pagarle a los acreedores, porque las reservas sirven es para pagarle a los acreedores. Para eso sirve una reserva. Respaldo. Un país como Venezuela, que vende petróleo sistemáticamente y compra, bueno, al precio que lo está vendiendo y en la cantidad que lo vendía, acumuló muchas reservas. Los países en general no guardan las reservas en el bolsillo. Colombia las guardaba en el bolsillo y se las robaban mismos del banco. Ustedes recuerdan el robo de reservas que hubo en el banco de Valledupar, y después en un giro de plata que hubo al extranjero, no me acuerdo cuánto hace eso, pero Colombia, de hecho, aquí se roban hasta las reservas. Entonces lo que hacen es meterla en cuentas en el extranjero, comprar euros, comprar dólares, meterla en bancos, meterla en todo, y atravesándose a toda la legislación nacional e internacional, en este caso no nacional, internacional, que prohíbe tocar eso.
los países que Estados Unidos metió en su pelea contra Venezuela le quitaron las reservas, empezando por los mismos gringos. Entonces es una emponada sobre frente. Si hubiera cierta legalidad burguesa, eso cualquier tribunal tiene que pagar una... Y en ese caso hay un tribunal internacional. Sí, pero es el tribunal depende con el que esté negociando, pero puede ser el tribunal hay una cosa en Roma que se llama la Corte de Roma, no la internacional, apenas en una corte ahí de comercio. Hay una en La Haya, eso depende. Cada operador firma un convenio, en caso de que vayamos a pelear, ¿cuál es el tribunal? Entonces hay 2 o 3 tribunales en Europa importantes. Entonces, pero los tribunales, por ejemplo, Argentina tenía negociado el tribunal de Estados Unidos, que supone que es un tribunal decente. Apenas se presentó el primer lío, le dieron la razón a los gringos y se llevaron por delante a Argentina. Kalmanovich, que no es que sea a favor de los Kirchner, sacó un artículo muy bueno que yo tengo por ahí de mostrando eso. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a tumbarle a Argentina esa plata así? Pues los tribunales se vuelven los tribunales de bolsillo. Y lo de Venezuela, pues peor. Señora. Pascualito, John Castro dice, buena charla y además pertinente. ¿Es posible hoy una propuesta similar a la de Chávez respecto a unificar moneda en América Latina? No hay con quién. Materia de otra charla. No hay con quién en primer lugar. En segundo lugar, es una camisa de fuerza que así hubiera con quién, yo no aceptaría en principio. Porque en los líos de Grecia, para empezar por el vecindario, en Grecia se pusieron de acuerdo en aceptar el euro. Y cuando el primero tuvo líos, que fue Grecia, mire cómo lo trataron con una moneda común. Otro, los líos de los que están asociados al dólar. Eso no tiene conmiseración a la hora de hacer negocio. Entonces, mientras haya Estado Nacional, es bueno tener moneda nacional. Dice aquí Diana Cañón, ¿qué opina de la dolarización? Ay, espérame. Eso, ahí es lo mismo. La dolarización es un negocio perverso para los países. Argentina, cuando empezó el ALCA en el 94-95, una de las políticas del ALCA era moneda única y cogieron a 3 países de experimento. A ver si me acuerdo cuáles son. Argentina, que no usó la moneda, sino puso un sistema de convertibilidad que se llamó la caja de convertibilidad. Ecuador, que es el único país que yo sé en el mundo que imprime moneditas de dólar, o acuña monedas de dólar. Y Guatemala creo que es el otro, que lograron dolarizarlo. Colombia escuchó y la burguesía colombiana, por lo que fuera, decidió que no se metía en el lío. Cuando empezaron la destorcida, Argentina quedó arrasada. Ecuador, por lo que era petrolero fuerte, no sintió tanto el golpe y por eso fue que Correa mantuvo el dólar en Ecuador, pudiéndolo haberlo cambiado, pero por el precio del dólar y el petróleo le servía. Entonces, hoy no saben qué hacer. Hoy la locura de Lenin Moreno es que no saben qué hacer con esa, está enloquecida la economía. Hoy le mandé un artículo a Nueva Gaceta, parece que está en inglés y no tuve tiempo de traducirlo, entonces de pronto si está ahí Mauricio oyéndonos, que haga rapidito la traducción, porque mandé un artículo sobre este lío de Ecuador, cómo es que Ecuador se le enloqueció la economía también por tenerla amarrada al dólar. Y Guatemala, pues está hundido mucho, está quebrado mucho. Más quebrado un país que Guatemala, imposible. Bueno, aquí hay varias que dicen, Omar López, ¿qué opina sobre el caso de Ecuador que dolarizó su moneda? Ahí está, que se vea el artículo 3, que Mauricio nos lo traduzca cuanto antes. Mauricio, que está ahí conectado. Y Carlos Julio dice, ¿puede comentar sobre el impacto de la ruta de la seda y el Banco de Desarrollo en China? De China, perdón. Preguntas de moneda. Esa de China, otro día hacemos una charla. Ahora, de entrada, si digamos esto, los invito, tercera, cuarta vez que lo digo, eso está analizado en el artículo de Bagatela. Ahí menciono algo de lo de la ruta de la seda. Y les digo, el artículo dice, le faltó a China el último cuarto de hora. Sí. Consciente o inconscientemente, Trump se dio cuenta que los chinos en 5 años ya se podían defender solos. Porque es que los chinos
datearon, ¿cómo les digamos? Ellos mismos se chiviaron. Y es que pusieron un programa que se llama China, Made in China 2025, Made in China 2025. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo interpretaba? Lo interpretó pues, los economistas y el gringo que asesora a Trump. Los chinos tienen calculado que en el 2025 ya no necesitan a nadie. Y entonces, si los paramos ahorita, los jodemos. Analizo, por ejemplo, una cosa. Para poner usted un sistema operativo que reemplace al Android en los celulares, no basta con que los chinos lo usen. Tienen que usarlo una parte del planeta, si no, no sirve. Y eso era la política en 5 años. Universalizar el sistema que usan Alibaba y todas las empresas que tienen los chinos, ponerla al menos en Europa. Y parece que los gringos, digamos, lo que nos saca en conclusión, los gringos se dieron cuenta que si paraban ahorita los chinos le iban a meter la cercaía. Mejor dicho, Mao no se equivocó cuando era que China haría potencia en el 2050. Faltan 25 o 30 años todavía. Porque es el tiempo de recambiar todas estas cosas que usamos de los gringos para poner a favor de los chinos. Los chinos hicieron una inversión gigantesca en carreteras, pero todavía les falta el último kilómetro. Entonces, esa ruta de la seda es una vaina gigantesca, pero le falta el último kilómetro de todo. Conclusión, le faltaron los 5 añitos de... Pero léanse el artículo, quinta vez que no. Señor. Una pregunta. Usted hablaba ahorita de que la reserva esa que de los venezolanos que tenían los americanos, automáticamente ellos lo... Sí. Es como hablar de la época del presidente Nixon. Tal cual. ¿Sí o no? El presidente Nixon se robó la plata. Exacto, es lo mismo. Y no me acuerdo si fueron los franceses o quién le puso una demanda en una de esas cortes. El robo fue en el año 71. Sí, en la década del 70. La demanda salió en el año 80 y pico. Correcto. Como en el 85 salió el tribunal diciendo, no, los gringos no se robaron la plata. Para pregunta de los tribunales. Exacto, yo la asocié, que usted habló de eso, yo la asocié con lo que hizo Nixon. Un robo a descarado, así de frente. Y sin embargo los tribunales internacionales, los árbitros, esos les dieron la razón. Se decía que cuando se hizo ese tratado, fue a través del consenso de Washington. No, ese es el acuerdo. ¿Fue el acuerdo? No me acuerdo cómo se llama, pero no, el consenso es del 90. No, ese es del 90, del 89-90. El Bretton Woods estaba antes. El Bretton Woods antes. Pero me refiero, pero apenas usted habló de eso, yo dije, ese es el caso. El mismo caso, exacto. Y sirve para decir que los tribunales no sirven para nada. Correcto, porque es que lo mismo, ellos pusieron las reglas de juego y ellos mismos terminaron violando las reglas de juego. El capitalismo mundial, sí. Pero no es bueno hablar de capitalismo mundial, porque eso da la idea de que hay un acuerdo entre los capitalistas del mundo y no, están que le sacan los ojos. Claro. Entonces, mire, sin juzgar lo de China, o sea, sin decir que China es capitalista, que lo es, pero sin meter esos en la pelea, en la discusión, el capitalismo mundial está agarrado, pero agarrado violentamente. Entonces no hay un capitalismo, hay capitalismo gringo, monopolios. Y en este momento, ¿cómo se comporta la balanza comercial del país? Mal. Cada vez exportamos menos y cada vez Déficit. importamos más. Déficit creciente. Totalmente. Los déficits gemelos. Sí, llamados déficit. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, excelente. Gracias. Bueno. Muy buena.